Estamos ahora con Pedro Pablo Kuczynski, ex candidato a la presidencia, el hombre que pasó de un 2% pues a un 19%, amenazando a quien quedó segunda en la elección. Pero Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se siente finalmente después de esta experiencia? ¿Fue positiva? ¿Se siente contento o frustrado, fracasado? No, yo me siento muy alentado. Hemos logrado en un corto tiempo, de 2-3 meses, levantar a una generación de jóvenes peruanos que no estaban interesados en la política, en de repente interesarse por el futuro de su país. Y también hemos despertado inquietudes en el sur del Perú, que era un territorio completamente separado de la política que yo represento. Bueno, pero ¿cómo hacer para que esa incorporación de los jóvenes, que efectivamente ha sido masiva, gentes que jamás habían leído un periódico y que me imagino que siguen sin leerlo porque están simplemente metidos en las redes? Los periódicos están un poco de bajada en el mundo, ¿no? Sí, pues efectivamente. pero leen las redes. De acuerdo, ¿no? Pero, digamos, nunca se habían interesado en la política y ahora se han incorporado, incluso empiezan a discutir de temas políticos y todo, eso es una gran cosa. Sobre todo sectores niveles A, B y C incluso, ¿no? Claro. Es decir, sectores vinculados a la élite nacional, que es hora que se empiecen a preocupar por su país. Pero, ¿cómo hacer para que esto no sea flor de un día? Desaparece PPK, desaparecen, y en un momento ya los PPCausas desaparecerán también. No, no me entierres todavía. ¿Ah? Yo sigo vivo y mis PPCausas también. Yo creo que esto refleja un fenómeno mundial, que no llegó al Perú, y recién llegó con alguien que les habló con franqueza y verdad. Y les di, no, yo no les prometí grandes cosas. Hablé de trabajo, hablé de reforma del Estado, hablé del agro, que los otros candidatos no han hablado del agro. Y hablé de lo que había que hacer. Y yo creo que eso cautivó a los jóvenes. Y se fueron plegando, y además, claro, pusimos un poco de alegría en la campaña, alegría a veces no buscada, pero llegó con la bocina y tal, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió lo del PPCuy? Lo del PPCuy es una idea que se discutió bastante, y había gente a favor, gente en contra, y yo estaba muy a favor, y al final se hizo. Bueno, pero ¿cómo hacer para consolidar, para encauzar, canalizar, digamos, esta participación de los jóvenes, para que, bueno, porque terminada la campaña puede disolverse simplemente? ¿Cómo hacer para mantenerla de alguna manera, si es que Pedro Pablo Kuczynski en realidad no tiene un partido? ¿Va a formar un partido? ¿Va a tratar de que la alianza se convierta en un partido? Bueno, tenemos la alianza, que va a seguir siendo un bloque parlamentario, y vamos a crear una red democrática, que es el mecanismo de comunicación entre los jóvenes. Y eso lo vamos a crear y vamos a meterle fierro a fondo, y veamos lo que ha pasado en Venezuela. ¿Quiénes se oponen al régimen de Chávez? Los jóvenes. Y yo no digo que aquí nos vamos a oponer, depende de cómo va el gobierno, cuál es el resultado, etcétera. Pero yo creo que el mundo ha cambiado. Estos sistemas un poquito vetustos, el partido, todo eso viene de la Cámara de los Comunes en Londres, los tipos con pelucas que hablan, hacen discursos. Eso ya cambió. No, pero no ha cambiado, perdón. En Inglaterra hay 2 grandes partidos, hay uno tercero, el liberal. En Estados Unidos hay 2 grandes partidos, en Francia hay 3 básicamente, 4. Pero se está rompiendo un poquito el esquema. En Francia, Marine Le Pen sacó 12-13%, Sarkozy está de bajada. Bueno, eso es normal, subir y bajar. Pero Cameron no pudo llegar al gobierno sin la ayuda de los liberales, ¿no?
Tenemos lo que está pasando en Alemania, que se está desmoronando un poquito el sistema también. Entonces, yo creo que hay un cambio. De repente es difícil verlo, pero está ocurriendo. O sea que no tiene sentido tratar de construir un sistema de partidos, porque digamos el Perú ya es un caso extremo de fragmentación, de volatilidad política, ¿no? Claro, pero Pablo Kuczynski es un beneficiario de eso en cierto sentido, o sea que usted no lo va a criticar, pero digamos los politólogos de alguna manera afirman, oiga, en algún momento hay que estabilizar algo acá, bueno, pero porque si no... Claro, pero estabilicemos con la opinión de la gente directamente, ponen clac, 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 esto es lo que yo pienso, el otro dice yo pienso más o menos lo mismo, pero otra cosa, y así se va aglutinando una opinión. ¿Y cuál es la virtud de tener un partido? Yo no estoy en contra de los partidos, ¿eh? Si hubiera partidos, perfecto, pero ¿qué ha pasado? Aquí los partidos, el gobierno militar los eliminó. Fujimori los capó, ¿no? De acuerdo. Y se han recreado poco a poco, pero el APRA sacó 4 congresistas ahora, ¿no? Entonces, no funciona tan bien. Yo creo que hay que tener diversas vías para llegar a expresar. Bueno, esa es una opción, ¿no? Ya de resignarse a tener, digamos, un sistema muy volátil que va cambiando de elección en elección, pero de todos modos, bueno, los únicos dos partidos más o menos institucionalizados, orgánicos, medio ideológicos, eran el APRA y el PPC, que no han presentado efectivamente candidato. Pero el PPC está dentro de la alianza, sí, claro, por el gran cambio. Muy dentro y tienen... y es un partido serio. No tendría sentido que usted, por ejemplo, se incorpore al PPC y llame a digamos, a un conjunto de gentes que se incorporen para revitalizar. Es algo que ya existe, darle fuerza. Digamos, eso es una hipótesis que propongo. Yo lo que diría es que puede parecer técnicamente correcto, pero ¿dónde está la fuerza? Hoy el 60% de la población del Perú tiene menos de 35 años. Menos de 20 es el 38%, algo así. Entonces, cuando tú vendes fruta, vas a la gente que come fruta. Tú vendes polos, vas a la gente que compra polos. Cuando tú estás tratando de armar una política coherente en el Perú, vas a la gente que está interesada en eso. Y yo creo que el haber traído a los jóvenes a esta pugna, esta película, este rodeo, yo creo que es sumamente importante. No, de acuerdo, pero por eso mi pregunta era si es que esto no se va a institucionalizar a través de un partido. Por ahora no. ¿Cómo se va a hacer? Es decir, para mantener esa participación viva. Yo no quiero caer en si estoy con Keiko, con Humala, con este, con el otro, con la otra. Yo lo que quiero es primero crear el mecanismo. Y el mecanismo es una red democrática. Y por eso he dicho que tenemos que ponernos de acuerdo todos y cumplir, no solo firmar un papel y luego echarse un polvito y desaparecer, ¿no? En los 6 grandes temas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Bueno, ya de acuerdo, pero eso parece, vamos a examinar esos temas, esos puntos. Pero de alguna manera parece una manera elegante de no tomar partido en la segunda vuelta, ¿no? No, yo creo que cualquiera que dice hoy, yo voto por este, o yo voto por el otro, cuando no son opciones perfectas. Todos sabemos los defectos que tienen las dos opciones. Y nadie ha dicho cómo están financiadas esas dos opciones. La opción de uno está financiada de un país, la plata viene por avión, ¿no? Y la otra no se sabe muy bien. Yo creo que primero hay que sincerarse. Oye, quien me apoya es el que manda aquí. Yo creo que eso hay que Bueno, ese es el discutirlo. tema, ese es el tema del caso de la candidatura de Ollanta Humala, que aparentemente está financiada
claramente por el Brasil. No, ¿qué Brasil? No. ¿Por el Eso gobierno brasilero o por instancias vinculadas al gobierno brasilero? No. Los dos asesores de Ollanta son asesores del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, que es muy distinto de los asesores personales políticos de Lula. El PT es, claro que Lula sale de ahí, claro, pero es completamente distinta a la gente que está asesorando al partido Gana Perú, a la gente que asesoró a Lula en sus dos campañas. Y del otro lado tenemos el hecho absolutamente comprobado de que mucha de esta financiación viene de Chávez, como vino en el 2006, como vino igualito a través de la Birly Torres en maletas. Yo era el primer ministro del Perú en esa época, conozco el tema, y ahora obviamente no soy el primer ministro ni tengo acceso a inteligencia, pero nadie duda eso. Y entonces todo esto se ha vestido en una especie de lindo terno, ¿no? Y se está tratando de convencer a la gente que es distinto. Y del otro lado, ¿quién está detrás del otro lado? Está Montesinos, no se sabe realmente, ¿no? Es preocupante. Ahora, bueno, del otro lado ha marcado distancias muy claramente con Montesinos, ¿no? Sí, que es como bueno, pero todos marcan distancias con su pasado. Pero yo creo que tenemos que ir a un gobierno limpio, que diga, oye, bueno, pero Pablo Kuczynski no pasó a la segunda vuelta. La realidad es que quienes pasaron fueron los que fueron Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Por unos votos, 2%, 3%. ¿No? Con 2 semanas más pasábamos. Y sin ningún compromiso no dicho. ¿De dónde se financió la campaña? Yo vendí mi casa, etcétera. Nosotros hemos hecho la campaña más austera de cualquier candidato. Eso es verdad, pero la campaña quizás precisamente más costosa fue la de Ollanta Humala, luego la de Alejandro Toledo, que me parece que en tercer o cuarto lugar la de Keiko Fujimori, y finalmente ahora, yo creo que... ¿Cuál es el peligro? Pero ¿cuál hay que poder diferenciar los peligros? ¿Usted cree que un gobierno de Keiko Fujimori, por ejemplo, tiene un peligro autoritario, un peligro podría cerrar el Congreso? Digamos, ¿hay una amenaza autoritaria ahí? Yo no puedo juzgar eso, ¿no? Keiko dijo que cuando su papá entró al gobierno y ella con él, ella tenía 15 años, a los 2 años se cerró el Congreso. Obviamente ella no cerró el Congreso. No. Habrá que ver. Yo lo que no quiero es decirle a la gente que me sigue, que son varios millones, voten por este, voten por este. Primero pongámonos de acuerdo en estos puntos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con los puntos. ¿Consiguieron al especialista? Sí, padrino. Y es preciso, directo. Sí, padrino. Pruebas. Quiero pruebas. Gingisona B. Gingisona B alivia de inmediato la irritación e inflamación de garganta. Gracias, muchachos. Gingisona B, especialista en cuidado de boca y garganta, también en spray. Banco Financiero presenta Osalpa Otisopet, el único depósito a plazo del mercado que hace las cosas al revés. Te da tus intereses por adelantado. Sí, vienes, depositas y te llevas tus intereses sin esperar a que vence el plazo. ¿Escuchaste bien? Otisopet utsekat eut aim omsim let seseret ditsut ariter. Ven por tu Osalpa Otisopet al Banco Financiero, el banco de quienes no pueden esperar a ser grandes. Bueno,
seguimos conversando con Pedro Pablo Kuczynski y vamos a examinar brevemente este pacto que ha propuesto para que lo firmen los partidos, ¿no es cierto? No solamente los dos que han pasado la segunda vuelta, sino todos. Todos. Primer punto, respeto a la Constitución y rechazo a cualquier intento de perpetuación en el poder. Me imagino que esto se refiere principalmente a la propuesta de Asamblea Constituyente, etcétera, del plan de Humala. Claro, yo no me opongo a cambios constitucionales puntuales. Yo promoví uno en las pensiones. Claro. Pero a hacer Asamblea Constituyente, un país que crece al 9%, que tiene 2% de inflación, que claro, tiene unos problemas grandes de pobreza, pero ¿qué tiene que ver eso con la Constitución? Esos son artefactos de perpetuación en el Pero poder. si se quisiera cambiar solamente el capítulo económico de la Constitución. Pero el capítulo económico es buenísimo. Sí, pues, Yo no tocaría el capítulo económico. de acuerdo. Entonces, segundo punto, deslinde claro contra la corrupción y el arreglismo del pasado. Esto se refiere evidentemente, me imagino, a Keiko Fujimori. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo sería ese deslinde claro contra la corrupción? Bueno, yo creo que vamos a redactar algo que les vamos a ofrecer y conversar con ellos. Esto lo van a desarrollar un poco. Claro, Ya. ¿no? De acuerdo. Tercero, rechazo a la impunidad de los que en el pasado cometieron crímenes contra la humanidad y contra el Estado. Bueno, aquí sabemos de qué se trata, pues, ¿no? ¿Y cuál sería la manera de garantizar esto, digamos? Bueno, si uno firma esto, se compromete a no soltar gente, no hacer arreglos. Y claro, si alguien está a punto de morirse, pues se irá a su casa, ¿no? Sin duda. Porque somos cristianos, tenemos un corazón grande. Pero, ¿qué ha pasado con toda la cosa de Montesinos? Montesinos sigue manejando una buena parte del Perú, tiene su prensa, tiene todo, desde la cárcel. Y lo que se discute es si los tipos en la base naval deben tener 3 celulares o 5, ¿no? No, pues, entonces eso no está bien, ¿no? Ahora, ¿la sentencia de 25 años a Alberto Fujimori es justa? Bueno, yo creo que eso ha sido una sentencia que ha venido indirectamente de la Corte Suprema en Chile, que permitió su extradición. Ha sido un proceso largo aquí en el Perú que ha durado más de un año. ¿Qué sentencia es justa? Pero de que hubo crímenes no hay duda. ¿No? El siguiente punto es apoyo incondicional a la plena libertad de expresión y a los derechos humanos. Claro, y vemos en el Ecuador, en Venezuela, Marcel Granier, la ley de medios en el Ecuador, en Bolivia. Vemos en Argentina que el gobierno trató de tomar la planta de papel que sirve a Clarín y a La Nación. ¿Qué es esto? ¿Estamos volviendo a los años 70? No, pues. De acuerdo. ¿No? Yo lo que leo en los periódicos a veces me enferma, porque es tan horrible. Pero que tengan la libertad de decir y yo les contesto. Si no se dice, se reprime y eso es pésimo, ¿no? De acuerdo, es peor. Bueno, de hecho, en el plan de Gana Perú, de Evento Humala, respecto a los medios de comunicación, en la página 57, se dice que se ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de la libertad de expresión y el de una información adecuada para la población. Pero, entonces, ¿qué cosa es mejor? Que el grupo del comercio donde estamos sentados en este momento decida qué me da de comer en la mañana con mi desayuno en noticias, o que lo decida un censor sentado en el Palacio de Gobierno. Yo prefiero lo primero. Obviamente. ¿No? Sí, pues. Porque aquí se propone una ley de comunicaciones que precisamente remedie ese problema del cuasi oligopolio mediático.
No, de ninguna manera. Bueno, además el grupo de comercio es un grupo, hay otros grupos. Hay otros claro, el grupo de grupos comercio quizás sea el más fuertes, ¿no? es el más importante, pero no es el único. Y luego aquí decimos promoción del desarrollo económico para todos los habitantes y todas las regiones del Perú, porque en el Perú hay una desigualdad regional. Claro. Huancavelica. Esto no, nadie va a estar en desacuerdo, en fin, esto no compite, esto no está en Y contradicción. luego hay el tema del mantenimiento de una economía de mercado, que eso es como mala palabra, pero ¿cómo era hace 20, 25 años? ENSI, inflación, Claro. apagones. En Lima, en el año 90, 91, 89, todo el mundo tenía un generador, se apagaba la luz. Colas, ¿no? Las colas, ¿la gente se acuerda de las colas? Sí, pues. No, pues, entonces, yo creo que estas son cosas totalmente elementales y básicas. Pero, y no hay nada objetable, pero todo lo que se refiere en el plan de Gana Perú, de intensificar el rol del Estado, el rol empresarial del Estado, nacionalizar, reestatizar al puertos y aeropuertos. eso en es fin. una tontería. Pero, entonces, Yo no estoy en campaña contra Gana Perú, yo ya salí de esto, pero yo sí tengo una fuerza bien importante. Y es que yo he sacado casi 20% del voto de la nada y en una generación de jóvenes, muchachas, varones, que todos quieren un Perú mejor. Ese 20% puede ser arrollador. Entonces yo le digo a esa gente que me escuchen un poquito, porque yo no soy un advenedizo, yo he estado en esta cosa hace años. efectivamente. Ahora, ¿cuál es la idea con este pacto? Digamos, sería un pacto democrático, este pacto de 6 puntos. ¿Ustedes lo van a desarrollar un poco más? ¿Lo van a llevar? Vamos a implementarlo en un texto que vamos a proponer y nosotros no tenemos ningún derecho de autoría. Lo que queremos es que la gente que firme este pacto se centre en los conceptos, no en quién es el autor. Yo no quiero ninguna gloria, ni quiero pasearme por los estudios de televisión. Yo lo que quiero es que firmen esto y lo cumplan. Lo cumplan ya es más difícil, porque el hecho de asegurarlo. Pero si tú tienes a 3 millones de jóvenes, que son los que han votado por mí, y les truncan la cosa, yo te garantizo. Entonces esa es la manera de mantener viva la red. Claro. Una red vigilante. Una red vigilante. Vamos a ser los vigilantes. Yo con mis Pepe Kush. Pero la bancada de Alianza por el Gran Cambio es pequeña porque en una coalición es difícil en una primera vuelta tener así un gran impacto. Yo creo que esta bancada puede crecer, se va a mantener como bancada. Tenemos 13, 14 congresistas, vamos a trabajar juntos, pero lo importante es de dónde vino el impacto para todos. Ahora, pero hay quienes dicen que ya esa bancada casi nace dividida porque ha habido críticas de la gente del PPC a los de Alianza para el Progreso, es decir, a los de Acuña por no haber colaborado suficientemente en la campaña. Acuña colaboró un montón. El problema es que partimos de muy atrás, ¿no? Y yo no le echaría la culpa a nadie, nos fue muy bien en el sur, que nadie esperaba. De eso vamos a hablar. Y pero nos fue no tan bien en el norte, pero en fin, no hay que tirar la piedra, vamos a trabajar y arreglar. ¿Cómo se va a garantizar la unidad de esa bancada, ¿no? Para que sea más o menos homogénea, que trabaje coordinadamente, con una estrategia común? ¿Usted va a tener alguna participación? Sí, claro. ¿Se va a reunir con alguna frecuencia? Sí, claro. Yo me voy a ir al Congreso, me sentaré ahí en el cafetín que está al lado del baño y conversaré con ellos. Conozco el sitio y me dejarán entrar, es la casa del pueblo. Claro, esta es una alianza electoral, no es una alianza
digamos, que tenga más ambiciones que simplemente una alianza electoral y que tiene que tratar de mantener unida la bancada a lo largo de 5 años. Pero queremos que sea una alianza operativa y vamos a tratar de que otros se unan, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, he tenido una buena conversación con Lucho Castañeda en su casa, hemos almorzado, nos conocemos bastante, de repente no hemos llegado a ningún acuerdo, ni se ha planteado nada, pero podemos ir aglutinando los 4 del APRA, que son pocos hoy, pero pueden ser muchos más mañana, vamos a tratar de llevarlos. Bueno, con eso ya estaríamos en 25, ¿no? De acuerdo, sí. También la bancada de Solidaridad Nacional es una bancada poco articulada, compuesta por personas que vienen de otros partidos, que no necesariamente... Ya, pero los convencemos, pues, ¿no? Yo creo que si yo he logrado pasar 4 presupuestos por el Congreso, una enmienda constitucional, armar la alianza, convencer a los jóvenes que me sigan, creo que soy capaz de convencer a 25 personas que más o menos anden en más o menos la misma línea. Bueno, nos parece muy bien que se preocupe por mantener la organicidad de esa bancada o de esas bancadas, ¿no? Porque para garantizar un Congreso que funcione. Ahora, ¿cómo explicar ese resultado en el sur, ese segundo lugar, digamos, en el sur, con una votación apreciable? Nadie lo entiende hasta ahora. Perdón que estoy con esta alergia. Yo creo que le ha quitado algunos votos, ¿eh? No. Creen que fumo, yo no fumo. Es una alergia. Es una alergia. Ya, fuera. Yo creo que esto refleja el nuevo sur del Perú. Arequipa es la ciudad que ha tenido mayor crecimiento del empleo en los últimos 8 o 9 años en el Perú. Moquegua, que es un lugar no grande, pero se está beneficiando. Hilo, Matarani han crecido un montón. Ahora viene el tubo de gas, que va a venir de Cusco, Juliaca, Arequipa, Hilo, y de ahí se puede prolongar a un parque industrial en Tacna para hacer un parque industrial de verdad. Claro, la gente dice, uy, lo van a poner ahí para darle gas a Chile. No, va a ser un tubo así solo para la industria. Yo creo que eso va a cambiar al sur. El balón de gas, en vez de costar 30 soles, va a costar 11 soles. Va a cambiar las cosas y va a haber al final del tubo principal en Hilo o Matarani o yendo por ahí, una de las grandes industrias transformadoras de recursos naturales en América Latina, que va a ser este parque petroquímico. Va a cambiar y hay un montón de proyectos que se pueden hacer. Por ejemplo, uno se va de Mollendo a Camaná, hoy tiene que ir por Arequipa. Si vas directo, conectas todo el sur extremo, Tacna, Moquegua, a Lima, te ahorras 150 kilómetros. Hay Majes, Siguas. ¿Qué se va a hacer? Hay que ir a sentarse entre los dos señores nacionalistas que son los presidentes de esas dos regiones, Cusco y Arequipa, y decirle, yo me siento aquí hasta que lleguemos a un acuerdo, y se llegará a un acuerdo. Entonces yo creo que el sur tiene un enorme potencial, y el norte ya lo está teniendo, pero faltan proyectos en el norte. Hay que hacer la extensión de Chavimochic, hay que hacer el Alto Piura, que está en construcción, o sea, se está adelantando. Yo estoy optimista, yo creo que todo esto sale adelante. Ahora, si se revisan los contratos vinculados al gas y se, digamos, introduce ahí la participación de Petroperú en el negocio gasífero, como dice el plan de gobierno de Humala. Yo creo que eso sería un error, ¿no? El contrato de gas está hecho, fue una licitación que se hizo
al final de Fujimori y se firmó en el gobierno de Valentín Paniagua, hay una regalía concursada de 37%, y estos dicen, bueno, el gas que se exporta no da ninguna regalía porque el gas que va a México es precio de Estados Unidos, está muy bajo. Está bien, entonces busquemos otro lugar para... Pero ahora se está exportando a otro, se está exportando a Corea, a Japón, están pagando España. mucho más que... Claro, o sea que eso es una... La regalía ahora, entiendo, en el Cusco es mayor que la que paga el mercado interno. Ah, claro. Eso es un argumento efectista, eso es un grupito de gente muy interesada, incluyendo uno que ha sido el ministro de Energía y Minas de Valentín, que firmó el contrato. Entonces, ¿qué está buscando? Protagonismo. No es real. Y se olvidan de una cosa. Por cada $1 de gas que sale de Camisea, hay entre 4 y 5 dólares de líquidos. Y eso ha cambiado la balanza de pagos del Perú. Ahora nosotros podemos, a pesar de Libia y Egipto y todos los problemas del Medio Oriente, no temer tanto los vaivenes del mercado petrolero, debido a los líquidos que salen con ese gas. Líquidos son gasolina. Es gasolina que se va a Ventanilla, se va a Ecuador una parte se va a Chile, estos señores ni lo saben, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser realista, hay que tener una economía que promueve trabajo. Y el famoso tema del impuesto a las sobreganancias, en el caso de Gana Perú se propone un impuesto de 45% a las sobreganancias. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que eso es otro error, ¿no? Eso es otro error. Los contratos que tienen las grandes compañías mineras estabilizan el impuesto al momento en el cual firmaron esos contratos. Los contratos más grandes están a punto de vencer. Yanacocha, Antamina, que son los más grandes. Y van a pagar regalías. Y las regalías son altas. Son 3% del bruto. Sí, de las ventas. De las ventas. Y eso significa entre 7 y 9% de aumento del impuesto a las utilidades, dependiendo del precio. Entonces, estamos muy por encima de nuestros competidores, que son Canadá, Australia y Chile. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y estos proponentes de estas ideas no tienen una idea clara de cómo funcionan los mercados. El otro día, China dijo, yo temo la inflación, aumento la tasa de interés. ¿Cómo reaccionó el mercado del cobre? Inmediatamente bajó 10%. Así, ¡paf! Así es. Sí, pues, ante una eventual menor demanda. Claro, que ya empezó, el precio del cobre ya cayó. Sí, pues, entonces hay que tener mucho cuidado con soluciones efectistas, y eso fue algo que yo discutí con mi ex jefe Alejandro Toledo. Le dije, tú no puedes financiar los gastos de los maestros, los aumentos a los policías, todo eso en base a un impuesto a las sobreganancias. ¿Qué pasa si no hay sobreganancias? Tenemos que tener una economía más formalizada, y si hay sobreganancias, meterlas a un fondo que nos da pan para mayo, el día en que las cosas estarán más difíciles. Muy bien. Pero, bueno, un placer. De igual modo, pues, vamos, suerte con esta red y con este pacto. Ojalá que vamos a estar atentos. Bueno, ojalá no nos tiren el pacto en la cara, pero yo creo que eso sería peligroso, porque son cosas que son todas consensuadas, son cosas buenas para el Perú. Así es, efectivamente. Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por su participación en la hora aérea. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Javier Riate, secretario general de Perú Posible, para ver qué es lo que estarían decidiendo en esa agrupación respecto de la segunda vuelta.